o deberías tener perfectamente claro cuando empiezas a trabajar con esto de, oye, ¿qué es mi negocio? ¿Qué estoy ofreciendo y qué tiene distinto a lo que tiene la competencia? ¿Y qué necesidad estoy solucionando? Porque al final, productos, servicios, etcétera, tú los vas a vender o para solucionar algún marrón que tenga una persona o para provocar placer a esa persona. Son los objetivos principales con los que compramos. Con lo cual, si tú tienes claro eso, que debería ser lo básico, ya a partir de ahí puedes trabajar, pero evidentemente ya tengo que partir de esa base de, vale. Muy buenas, te doy la bienvenida a una nueva entrevista en Aprende a Vender. Hoy vamos a hablar de algo que nos interesa a todos los emprendedores, porque todos tenemos permanentemente en la cabeza cómo llegar al cerebro de nuestros potenciales clientes, cómo lograr diferenciarnos de toda nuestra competencia o cómo hacer que nos elijan a nosotros. Y hoy vamos a hablar mucho de eso y de otras cuestiones porque tengo conmigo a Salima Sánchez, que es psicóloga, especialista en neurocopywriting, comportamiento del consumidor y SEO copywriting. Muy buenas, Salima, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Beatriz. Pues bien. Bien, bueno, te he dicho aquí, he dicho un montón de cosas que realmente a todos los que tenemos un negocio propio, las personas que nos están viendo, que están pensando en crear su propio negocio, pues son varios de los principales miedos que tenemos, ¿no? Cómo llegar, cómo hacer que nos compren a nosotros frente a la competencia. Pero eso es el fin último y hay muchas cosas que trabajar anteriormente y son habitualmente a las que menos importancia se le da por desconocimiento, por querer hacer las cosas rápido. Entonces, quiero hablar un poco contigo porque supongo que esto lo verás tú también en tus clientes. ¿Te cuesta mucho hacerles entender que el fin último es vender y que todo lo que hay que hacer anteriormente? Por suerte, no, pero también es verdad que a mí habitualmente cuando me suelen llegar los clientes, me llegan ya porque me conocen de contenido. Es decir, ya me han visto en alguna red social, han leído el libro, etcétera, etcétera, con lo cual al final todo ese trabajo que yo es lo que digo, llevo haciendo muchos años a nivel de educación, porque cuando yo empecé en esto la disciplina prácticamente no se la conocía, pero claro, todos estos años de trabajo, de educación, etcétera, etcétera, hacen que ya cuando la gente llega a mí, habitualmente es gente que además me dice, quiero que hagas lo que tengas que hacer. Yo entiendo que esto es lo importante y quiero que seas tú la que me digas lo que tienes que hacer, esto, no sé qué, no sé cuántos, con lo cual es verdad que ya no es algo que me cueste. Al principio sí, hace, te diré, unos 6-7 años era horrible. O sea, no había... Tú estás desde 2017 especializada en neurocopywriting, etcétera. Sí, en copywriting algo más tarde, un poquito más tarde, porque realmente yo me empecé formando toda la base de neuromarketing, sí, porque al final tenía toda la carrera de psicología. Yo me licencié como psicóloga, además clínica, con lo cual la parte que más ahondé fue la de cerebro humano, pero al principio estaba haciendo toda la parte de redacción SEO. Tuve la suerte de trabajar con muchos SEOs y ya en copy fue un poquito más tarde. Uh-huh. Es verdad que intentar que la gente entendiera en el inicio que, oye, hay ciertas disciplinas que te pueden ayudar porque te explican lo que está pasando realmente por la mente del consumidor, etcétera, etcétera, al principio era algo prácticamente imposible. Era muy, muy complicado. La verdad es que todos entendemos que vendemos a personas. Sin embargo, dedicamos en general muy poco tiempo a ponernos en la piel de esas personas. Y es que realmente tenemos que entender qué les pasa por el cerebro, ¿no? Darnos la vuelta y ponernos en ese rol de consumidor, igual que nosotros consumimos todo el tiempo. Hacer lo mismo con nuestros consumidores. ¿Qué es el neuromarketing así de manera resumida y cómo ayuda a entender la mente del consumidor? A ver, yo siempre digo, o sea, siempre me gusta explicarlo un poco porque al final son muchas disciplinas que se confunden. Entonces, nosotros realmente todo lo englobamos en lo que llamamos neurociencias del consumidor, que son todas las que hay que se enfocan, pues eso, en entender un poco mejor el consumidor. Incluso probablemente podríamos meter en cierto modo también el copywriting, toda la parte de psicología del consumidor, etcétera, etcétera. Entonces, el neuromarketing es solamente una parte muy concreta que realmente lo que hace es analizar cómo funcionan las campañas de marketing
en el cerebro de una persona, las reacciones que le producen físicas, etcétera, etcétera. Con lo cual no lo podemos englobar todo. Yo muchas veces lo veo y es verdad que muchas veces se habla de estrategias de neuromarketing, etcétera, etcétera, y no es así como tal. O sea, el neuromarketing lo que hace es darnos datos. O sea, como si tú cogías antes un estudio de mercado, que de hecho ahora todavía se siguen haciendo, y aparte de hacer el estudio de mercado tradicional con focus group, con entrevistas, con lo que tú quieras, luego pones a la persona delante de una campaña de publicidad, le pones unas gafas de eye tracking para ver dónde se está fijando más la persona, qué es lo que le despierta más emociones, etcétera, etcétera. Con lo cual, nos va a dar datos, sobre todo a nivel cuantitativo. Pero claro, esos datos luego tenemos que interpretarlos, tenemos que darle forma, que es para lo que utilizamos también otras disciplinas, psicología del consumidor, neurociencia cognitiva, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que te da ese punto de vista, como dices tú, de, oye, ¿qué es lo que le está ocurriendo a la persona cuando está viendo, por ejemplo, un anuncio? O sea, ¿este anuncio le está gustando, no le está gustando, le está generando dolor? Lo mismo un anuncio que yo he diseñado y me parecía perfecto, le está generando una versión brutal y al final no voy a vender nada con el anuncio. Entonces, toda esa parte, antes de lanzar el anuncio y perder un dineral, que ya le ha pasado a alguna empresa, pues me lo ahorro y cojo directamente y hago el estudio previo. Si en el estudio previo, ya con una muestra medianamente representativa, veo que el anuncio no va a funcionar, vamos a probar otra cosa. Efectivamente, esto es algo muy interesante. Lo que pasa que he tenido la suerte de ver hace muchos años focus group y demás, y es brutal la información que dan. Lo que pasa que, claro, todo esto se ve para nosotros, pequeños negocios, emprendedores, etcétera, se ve como muy lejano, pero eso no quiere decir ni que no exista, ni que debamos descuidar. A lo mejor no tenemos grandes campañas con grandes inversiones en las que medir tanto dinero, o sea, tanta inversión y sacar tantos datos, pero sí que es cierto que aún así debemos investigar y debemos conocer cómo funciona el cerebro del consumidor. Sí, por supuesto. Y de hecho, a ver, yo es lo que digo muchas veces, o sea, no hace falta que tú hagas una campaña de neuromarketing como empresa. Eso no es algo necesario. Es más, yo tengo un compañero que se dedica a estas cosas, él ha trabajado con Google, con Coca-Cola, etcétera, etcétera, es decir, con empresas muy grandes, y él mismo te dice, a día de hoy ya hay muy pocas cosas que investigar en neuromarketing, porque aunque no nos hayamos dado cuenta, Coca-Cola lo lleva utilizando desde los años 70, claro. Por lo cual hay mucha investigación hecha. Lo que sí que puedes hacer es coger esos resultados. Si yo ya tengo estudios que me dicen el mejor método de pago online es PayPal, yo ya sé que en mi pequeño e-commerce tengo que implementar PayPal, porque ya se ha visto en esos estudios que es el método que menos dolor provoca, con lo cual yo ya no me tengo que ir, aunque bueno, hay agencias de neuromarketing que lo pueden hacer por ti, pero ya no me tengo que ir ni siquiera a eso, o sea, ya puedo coger esos datos, pero toda esa parte de estudio del consumidor y de saber a quién me estoy dirigiendo sí que es necesaria, porque si no, al final, si yo no sé a quién me dirijo ni lo que le pasa, ¿cómo le voy a vender? Efectivamente, porque al final, tú lo has dicho ahora mismo, hablas de dolores, de que un anuncio provoque dolor y eso pueda provocar rechazo. Hablamos de que todos tenemos dolores, y es que en la venta al final es una cura a un dolor, ¿no?, que tenemos más o menos profundo, pero es una mezcla de deseo con dolor. Y a través de estas técnicas podemos descubrirlas. Hay gente que me ha llegado a decir, y me gustaría saber tu opinión, que el neuromarketing es el marketing más caro. ¿Qué tendrías que decir tú a esto? Sí, yo he escuchado de todo. Al final yo creo que muchas veces es porque realmente no se... O sea, a mí me han llegado a decir que es una moda pasajera, que no sé qué, que no sé cuánto. Y la gente no se da cuenta de que al final, o sea, no es que hayamos cogido algo que ya existe y lo estemos maquillando. O sea, es que te estás trayendo herramientas de la neurociencia, pero para aplicarlas en otro sector. Es algo distinto. Evidentemente son cosas que ya existen. Un electroencefalograma lo conoce todo el mundo, aunque sea de oídas. Pero una cosa es la aplicación en el ámbito clínico y otra cosa es la aplicación en experimentos. Pero es que a mí me han puesto un electroencefalograma en mi propia carrera para ver las reacciones. O sea, lo único que ahora se ha transformado más a la parte del marketing digital, pero no significa ni que sea una solución nueva, lo que pasa es que no la conocíamos, ni que sea un invento, ni que sea ni muchísimo menos algo que realmente no funciona. De hecho, más científico que una técnica de neuromarketing no hay, es imposible. O sea, es la única forma de ver realmente lo que le está pasando a una persona, porque si yo recurro a como decíamos antes, al tema de los focus group,
Me pueden dar mucha información, pero esa información va a estar sesgada en un porcentaje altísimo. Es verdad. Neuromarketing no. Con el neuromarketing yo tengo la información pura, tal cual es. Luego lo que hay que hacer es interpretarla, pero la tienes de primera mano. Eso es, pero yo tengo la información que incluso puede no coincidir con lo que me está diciendo la persona, porque eso ha pasado en estudios, que la persona me esté diciendo A y que al final sus reacciones fisiológicas me estén diciendo B, porque eso nos ha pasado más de una vez, porque al final muchas veces no tenemos en cuenta que nuestro cuerpo actúa en función también de cuestiones biológicas, hay muchísimas cosas que nos influyen. Y yo siempre digo que toda la parte genética y toda esa parte que tenemos un poco de primates sigue actuando por mucho que nosotros hayamos evolucionado. Y además de esto también se habla mucho de unos años a esta parte con toda la tecnología, los smartphones y demás, que no estamos preparados. Nuestro cerebro todavía no ha evolucionado, claro, a la velocidad que ha evolucionado la tecnología. Entonces, cuando decimos que estamos viendo la tele y con el móvil o escuchando un audio y haciendo la comida, que no estamos preparados para poder atender bien a varias cosas a la vez, porque seguimos siendo, aunque se nos haya olvidado, seguimos teniendo una gran parte de primates. Claro, porque al final es verdad que yo es lo que digo, no nos damos muchas veces cuenta de que al final nosotros somos animales. Entonces tú el comportamiento que tienes es de un animal. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, digo, con los famosos puntos de dolor. Vale, o sea, ok, está bien que tú conozcas los puntos de dolor, está bien que los toques en cierto modo, pero también tienes que ser consciente de que cuanto más metas el dedo en la llaga, más te puede pasar dos cosas. Lo primero, que la persona tenga una respuesta de afrontar ese dolor o que la persona quiera huir, porque la respuesta biológica de un animal ante una amenaza es o enfrentarse o huir, y somos iguales, somos exactamente iguales. Entonces, conocer todo ese tipo de cosas también te da un abanico de posibilidades para decir, es que al final no me diferencio tanto de un animal y por mucho que yo quiera hacer que la persona sea mucho más compleja, será compleja para según qué cosas, pero probablemente para procesos básicos como atención o cosas similares, no es tan complejo. Y además, no nos diferenciamos tanto de los animales, no hemos evolucionado tanto, pero es que entre nosotros, entre seres humanos, que somos los consumidores potenciales, realmente nos gusta decir que somos muy especiales, pero en cuanto a comportamiento, estamos todos bastante cortados por el mismo patrón. Eso siempre me hace mucha gracia porque además en psicología tú estudias patrones de comportamiento y es verdad que cuando te van enseñando tú te das cuenta de que somos sota caballo, o sea, por mucho que nosotros queramos que no, y evidentemente existen diferencias y de hecho tienes una asignatura en la que te explican, hoy hay una parte de diferencias individuales por temas genéticos, por un montón de cuestiones, por cómo te han criado, pero a nivel de comportamiento somos sota caballo y rey en el fondo. Es así, es una realidad y eso no es malo. Lo que pasa es que al final, si tú lo conoces, te resulta mucho más sencillo, porque al final, si yo sé que una respuesta probable cuando hago esto es esto otro, también lo puedo aplicar a mis estrategias, lo puedo utilizar en general en mi día a día. Efectivamente, y esto es algo que digo muchas veces, lo primero es que nos vendemos y nos vendemos en casi cada interacción que tenemos con otras personas. O sea, en nuestra vida a día, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestro jefe, compañeros de trabajo, etc. Pero todo eso, todavía hay un sector de personas que lo confunden o quieren confundirlo con manipulación. Y es que conocer técnicas persuasivas no tiene nada que ver con la manipulación. Sí, yo llevo escuchando eso muchos años. O sea, por suerte creo que ya hay mucha gente que ha entendido que no es lo mismo. Igual que yo siempre digo, cuando tú te formas en psicología, yo encima me formé como psicóloga cognitivo-conductual, es decir, nosotros hacemos modificación de conducta. Eso no significa que yo esté manipulando a la persona, yo estoy ayudando a la persona para que el objetivo que tiene, puede ser dejar una adicción, puede ser perder un miedo, puede ser lo que sea, mediante una serie de técnicas, deje de tenerlo. Pero evidentemente sin coaccionar a la persona ni cosas similares, que es lo que te conlleva al final una manipulación. Evidentemente, cuando yo utilizo la psicología, no lo hago para fastidiar al usuario, ni para que el usuario me compre un producto sí o sí, porque al final hay una cosa que yo creo que muchas veces se confunde y que tenemos que tener clara, y es, si una persona no tiene una necesidad, yo no se la puedo creer. O sea, si una persona no necesita un coche, no puedo coger y decir, voy a crear un texto para que te compres un coche. No consiste en eso.
Y luego, además, muchas de estas disciplinas, porque hay muchas que parten de toda la parte de economía del comportamiento, etcétera, etcétera, todas te dicen lo mismo y es el usuario siempre tiene que tener libertad de elección. Siempre, en cualquier cosa. Es decir, yo al usuario no le puedo coaccionar, yo al usuario no le puedo poner, por ejemplo, un carrito de compra que no pueda cerrar, que no puede ir para atrás, que no sé qué, no sé cuántos, que no tenga escapatoria. Esto no consiste en eso. Consiste en mejorar la experiencia del usuario para que quiera comprarme a mí. Efectivamente, has dicho para mí la clave, y es algo que también repito bastante, las necesidades no se pueden crear. Todos tenemos las necesidades creadas, lo que pasa que enterradas o en un nivel de conciencia muy bajito, y con todas estas técnicas de neurocopywriting, etcétera, lo que hacemos es elevar ese nivel de conciencia hasta decir, uy, es verdad, ahora estoy preparado, ahora soy consciente de que necesito esto, o de que además no tiene por qué ser comprar un producto banal. Puede ser, por ejemplo, contratar a un psicólogo que te ayude a solucionar un determinado problema, pero que tú al principio no eras ni siquiera consciente, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al final el trabajo consiste un poco en eso, en preparar a los usuarios, porque tú ya tienes perfectamente claro, o deberías tener perfectamente claro cuando empiezas a trabajar con esto, de, oye, ¿qué es mi negocio? ¿Qué estoy ofreciendo y qué tiene distinto a lo que tiene la competencia? ¿Y qué necesidad estoy solucionando? Porque al final, productos, servicios, etcétera, tú los vas a vender o para solucionar algún marrón que tenga una persona o para provocar placer a esa persona. Son los objetivos principales con los que compramos. Con lo cual, si tú tienes claro eso, que debería ser lo básico, ya a partir de ahí puedes trabajar, pero evidentemente ya tengo que partir de esa base de, vale, vamos a ver también el nivel de conciencia, etcétera, etcétera, y ya a partir de aquí vamos trabajando con esa persona para ver si al final este servicio le encaja con lo que esa persona necesita, pero evidentemente en ningún momento ni metiendo presión, ni muchísimo menos. Y sin mentir, y sin ocultar datos, etcétera, etcétera. Eso es un poco la base del trabajo que hacemos. Por eso a mí siempre me llama bastante la atención cuando, y lo veo mucho, supongo que lo habrás visto también tú, sobre todo en copywriters, también en gente que hace marketing, pero yo lo veo más en copywriters que dicen que hacen copywriting honesto. Y yo es que no entiendo otra manera de trabajar el copy, porque por definición todas estas técnicas son blancas, quiero decir, no hay manipulación, por lo tanto está implícito que hacemos un trabajo honesto. Y al decir que haces un trabajo honesto, no sé si a ti te pasa, pero yo digo, es que ni me lo había planteado, igual me estás levantando, ¿sabes? Algo que no me había llegado ni a plantear. No, yo sí que lo he dicho alguna vez, pero porque estoy acostumbrada a encontrarme con mucha mentira. A nivel de contenidos que no son tuyos, a nivel de no sé qué. Sí. Yo ya lo extrapolo un poco en general, en el sentido de siempre se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, y como una persona te pille que le has mentido, va a ser muchísimo peor, porque lo que menos nos gusta es que nos mientan, con lo cual, ¿para qué vas a mentir a alguien? No tiene sentido. Si es que al final, encima, si le mientes, te va a devolver el producto. Encima, probablemente te va a poner verde en redes sociales. Se va a formar la marimorena sin ningún tipo de sentido. O sea, di la verdad. Si lo quieren comprar, perfecto. Y si no lo quieren comprar, ya vendrá quien lo quiera comprar. Entonces, yo muchas veces lo planteo desde esa forma, desde la forma de coger y decir, es que tú tienes que ser como marca lo que sea la marca, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y ya está, no pasa nada, pero no mientes. Totalmente de acuerdo. Y en cuanto al copywriting, ¿es lo mismo el copywriting que el neurocopywriting? A ver, realmente no. O sea, yo entiendo, también depende un poco, yo creo que de la definición que tenga cada persona de copywriting, porque hace no mucho hablaba con un compi por LinkedIn y me decía, es que yo no entiendo el copywriting sin persuasión. Y yo le decía, vale, yo entiendo lo que me quieres decir y me parece lógico. Pero yo sé que hay mucha gente que hace copy y no aplica persuasión como tal o los principios. Digo, y aparte, hay niveles, ¿vale? O sea, una cosa es que tú apliques los principios de persuasión, que es lo que casi todos conocemos, los principios de Cialdini, y otra cosa es que tú ya tengas una base más amplia a nivel de procesos psicológicos, programación neurolingüística, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que tiene un poco el neurocopywriting es que puedes meter un poco de todo. Con lo cual, cuanto más sepas a nivel de neurociencia, en el fondo es mejor. Porque yo, por ejemplo, me voy dando cuenta, yo este año me he estado formando más en programación neurolingüística, en experiencia de usuario, en usabilidad, en cerreo, etcétera, etcétera.
Y son todo disciplinas que yo puedo combinar con copy. Con lo cual, al final, yo siempre digo que es un poco como enriquecer el copywriting. Estoy totalmente de acuerdo, porque al final el copy tiene que llevar al usuario también a realizar una acción que de ninguna manera existe, o sea, la creamos nosotros con técnicas de manipulación, etcétera. Acabas de decir algo que me pareció muy interesante, la experiencia de usuario. Aquí estamos mezclando temas de diseño con temas de programación en entornos digitales. ¿Cómo eso? Porque yo he trabajado muchísimos años en agencias, he trabajado con diseñadores, he trabajado con programadores y entonces conozco la importancia que la experiencia conlleva, pero es algo que la gente no acaba de interiorizar y sin embargo es fundamental para llegar a hacer clic en el botón de la compra. Sí, cuesta muchísimo. O sea, yo ahora me estoy dando cuenta de que creo que es una de las cosas que más cuesta. Igual que yo muchas veces, cuando lo mismo viene alguien y me pregunta y me dice, oye, no sé qué, no sé cuántos para crear contenido, siempre les digo, o cuando estoy dando formación, intentar no crear contenido que sea plano, ¿vale? Porque por mucho que tú hagas un texto de la leche, súper currado a nivel de copywriting, etcétera, etcétera, somos muy visuales. Entonces, no es lo mismo poner un texto plano a poner un texto plano y acompañarlo de una infografía. Y yo sé que es verdad que soy muy pesada con el contenido visual, pero es que el contenido visual es experiencia de usuario. Si tú haces una infografía en condiciones, lo que haces es que la gente se sienta más cómoda, que entienda mejor la información. Con lo cual, al final, tienen una mejor relación con la marca, les gusta más tu contenido, etcétera, etcétera. Y creo que es un paso que todavía tenemos que dar, pero porque creo que hay algo que no hemos terminado de entender y que yo suelo explicarlo siempre al inicio, y es que cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier contenido en una página web, en redes sociales, pero sobre todo en redes sociales, tenemos muchísima carga cognitiva, muchísima. Es horrible, hay muchísima información por todos los lados. Entonces, si yo pongo un texto plano, al cerebro eso le cuesta mucho leerlo y él está acostumbrado a intentar ahorrar la máxima energía. Entonces, si yo quiero ahorrar mucha energía y lo que voy a leer me cuesta mucho leerlo, ¿qué va a ocurrir? Pues que probablemente no lo lea. Sin embargo, si yo aligero todo eso con una infografía, al final lo que hago es que el cerebro esté más predispuesto a darle información. Con lo cual, creo que es algo que la gente se debería, o sea, creo que es algo de lo que se debería hablar más y creo que es algo que la gente se debería empezar a plantear, coger y decir, vale, el texto es muy importante, yo soy la primera que llevo años trabajando el texto, pero los aspectos visuales también lo son muchísimo. Aquí hay como dos corrientes muy separadas. Una, efectivamente, textos planos donde no quieres que nada distraiga al usuario de la lectura, pero claro, aquí el soporte es fundamental, porque como tú bien has dicho, no es lo mismo una red social que estás en un perfil y estás haciendo así y te salta la publicidad, te saltan publicaciones de todo tipo, vídeos, infografías, textos, imágenes y entonces tienes que capturar la atención para que el scroll se pare a, por ejemplo, un email, los que trabajamos en el email marketing, que has metido ya al usuario en ese soporte, en ese pequeño mundo en el que va a estar 2 minutos leyendo. Entonces, es verdad que el mensaje y cómo trabajemos el mensaje hay que adaptarlo a cada uno de los soportes de comunicación que las marcas trabajamos. Totalmente, totalmente. Y de hecho, a mí hay un concepto que igual que se maneja muy poco, pero que me gusta mucho, que también es el nivel de implicación. O sea, no es lo mismo que una persona tenga un nivel de implicación muy alto conmigo, en cuyo caso va a dar exactamente igual lo que ponga, que se lo va a leer, que una persona no tenga ningún tipo de implicación conmigo, que en ese caso no va a haber. Entonces, claro, una persona que al final está en mi base de datos a nivel de email marketing, el nivel de implicación es mucho mayor. No tiene tanta relevancia que yo le meta como aquel que dice adornos a la campaña de email o no. Y además, yo hay una cosa que siempre digo y echo broncas a mis alumnos cuando me lo hacen, y es, si tú vas a coger en un contenido, porque yo soy muy de imágenes, pero si tú vas a coger en un post y vas a meter una imagen, tiene que ser una imagen que aporte valor. No me metas una imagen sacada de un banco de imágenes para rellenarla. Eso al cerebro no le aporta nada y además le mete más carga cognitiva. Con lo cual, eso no tiene sentido. Tú vas a hacer una campaña de email marketing y te viene bien meter una infografía por H o por B porque te cuadra la situación. Perfecto. Pero no empieces a meter fotos a lo loco para adornar y para que el email te quede más bonito, porque eso sí que no tiene sentido para el usuario.
Y al final, cuando trabajamos mensajes, cuando trabajamos, da igual en una web, como dices, que en un email o en redes sociales, al final lo que hay detrás de todo es una coherencia en el mensaje y eso es lo que le llega al cerebro. Porque a todos nos ha pasado marcas que no te acaban de cuadrar, personas, marcas personales que no te acaban de cuadrar porque hay algo que no te está dando la coherencia. Entonces, el utilizar un texto con una imagen de apoyo que efectivamente que apoye el texto, lo que hace es dar coherencia a todo lo que estás diciendo. Eso es, eso es. O sea, nosotros al final lo que tenemos que ver un poco cuando tú creas cualquier pieza de contenido, si vas a meter algún recurso extra, que sea para aportar, que sea como dices tú, para generar esa coherencia y porque lo mismo, yo muchas veces a la hora de crear contenido, lo que me pasa es que digo, vale, esto que quiero explicar, ¿en qué formato me viene mejor? ¿Cómo creo que lo va a entender mejor la persona? ¿Lo va a entender mejor? ¿Yo me voy a saber explicar mejor en un formato vídeo? Vale, pues metemos un formato vídeo. ¿Me sé explicar mejor haciendo un listado? Pues con un listado, con una infografía, etcétera, etcétera. Por eso yo muchas veces digo también, tienes que explorar distintos formatos porque luego al final va a ser el propio contenido y tus propios objetivos los que te digan, oye, no, mejor utiliza este formato, que va a venir mejor para que la persona lo entienda. Lo de los formatos, al final volvemos al soporte. Podemos trabajar LinkedIn y te pide unos formatos, puedes trabajar Instagram, te pide otros formatos, hablando solo de redes sociales en cada una de ellas, puedes trabajar el mismo contenido en diferentes formatos y para que funcionen mejor en cada uno de ellos. Hace poco estábamos hablando, bueno, con unas personas y me comentaban el auge de los copies, el quemazón que hay un poco con copies que se supone que tienen que dar resultados que no dan tantos, el no saber cómo confiar o a quién contratar. ¿Tú no crees que todo eso al final también es un poco experiencia de marca? Quiero decir, yo como copy soy una marca personal, tú como copy eres una marca personal y al final como consumidor, si yo te voy a contratar a ti o voy a contratar a otro, ¿no crees que ahí también debemos fiarnos o debemos ver las sensaciones, la experiencia de marca que nos está dando cada uno de esos profesionales para ver a cuál elegir, aparte de investigar sus fundamentos, su historia, etcétera? Sí. Por eso yo al final creo que es tan importante trabajar toda la parte de marca personal para que la gente te pueda conocer un poco y pueda ver un poco más allá de ti. Es lo que te comentaba al principio. A mí la gente cuando me contacta no es porque esté buscando un especialista en neuromarketing, es porque quiere trabajar en concreto conmigo. Porque ha visto no sé qué, porque ha visto no sé cuántos y tiene que ser en concreto conmigo. Ahora, evidentemente, entiendo que tienen que llevar su investigación previa y creo que también hay un lado ético por nuestra parte, por parte de cualquier profesional, pero también por nuestra parte, de coger y que si a mí me viene una persona y yo, por ejemplo, no estoy especializada en concreto en lo que quiera hacer, oye, yo no te lo voy a hacer por este motivo y este motivo. Y si tengo alguna persona que sí que es de mi confianza y que creo que le puede ayudar, oye, pregunto a la persona, les pongo en contacto. Que yo eso es algo que sí que hago de forma habitual, pero creo que eso también es una cosa que nosotros tenemos que poner nuestros límites y coger y decir, pues esto no es mi especialidad, no voy a abordarlo yo porque lo mismo no te voy a poder ayudar igual que te ayuda una persona que es especialista en publicidad, por ejemplo. Entonces, creo que tiene que haber por las dos partes porque entiendo también que muchas veces el consumidor cuando llega a ti, aunque haya tenido que hacer su labor de estudio, pues no tiene tus mismos conocimientos. Se ciegan por los focos de hay esta persona, teóricamente, no sé qué, no sé cuántos, y luego lo mismo pues se llevan el bofetón. Entonces, creo que tiene que haber un poco por ambas partes. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y para aterrizar, porque la gente que nos ve sobre todo son de pequeños negocios digitales, emprendedores que llevan un tiempo y quieren conocer nuevas técnicas, nuevas técnicas no que sean nuevas, sino que no las han empleado hasta este momento, o emprendedores que empiezan y quieren tener buena información en cuanto a neuromarketing o neurocopywriting, experiencia de marca. 3 consejos que podrías darles para aplicar en sus propios mensajes. 3, 2 o los que tú consideres. Vale, siempre es una parte que me resulta muy complicada porque es como tan complejo. A ver, yo una de las primeras cosas que siempre digo cuando la gente quiere empezar a toquetear estas áreas es
no os metáis en ninguna formación a lo loco. Claro, el problema está en que, de hecho, yo muchas veces cuando es alguien cercano, algún alumno que he tenido en clase, no sé qué, no sé cuántos, le digo, mandarme la formación, dejarme que la vea y yo os digo. ¿Por qué? Porque esto es como todo. Cuando surge la moda de algo, y ahora mismo está la moda del neuromarketing, empiezan a surgir formaciones como churros de entidades que al final lo que hacen es cobrarte un dineral y no te dan la formación que tú necesitas que te den. Entonces, antes que eso, hay muchos libros muy sencillitos para empezar a introducirte en la materia, ver si te gusta o no te gusta, de autores que además son alucinantes a nivel de todas estas ramas. Entonces yo siempre digo, hay uno que se llama que es Neuromarketing, creo que es Neuromarketing en Acción porque le cambió el nombre de Néstor Braidot. Está Brainfluence, que es de Roger Dooley, está también Biology, entonces de Lindstrom. Todos estos libros te van a dar ya una primera perspectiva para ver si me gusta más, me gusta menos. Y además, por ejemplo, Brainfluence, que por lo que te he visto en el gesto, me imagino que lo habrás leído, que te lo conocerás. Muy prácticos que están muy bien porque te va diciendo, oye, temas de olfato, temas de no sé qué, temas de no sé cuántos. Y te va dando, creo que son 100 tips como súper prácticos de, puedes ir haciendo esto, esto y esto para que la gente lo pueda ir poniendo en práctica. Entonces, primero, formaciones a lo loco, no, por favor. Y segundo, la parte más sencilla de aplicar realmente es la parte de los sesgos cognitivos. Entonces, una buena forma de empezar, una buena forma de formarse es empezar por la base, que es el copy, desde mi punto de vista, porque al final toda la parte de psicología del consumidor es más compleja y la tienes que combinar con una parte de escritura persuasiva. Entonces, empezar por la parte de copy y luego, en todo caso, ir adentrándose un poco en el mundo de los sesgos cognitivos, ir probando. Yo muchas veces le digo a los alumnos, bueno, ahora ya cuando les conocéis un poco, cógete una fórmula de copy, por ejemplo, una fórmula PAS, intentas meter algún sesgo, intentas hacerte alguna publicación y ya a partir de ahí empezamos a trabajar a niveles como aquel que dice más complejos. Pero intentar empezar un poco con esos elementos sencillos porque si intentas abarcar demasiado desde un inicio, al final la psicología es una disciplina densa y compleja que tiene muchas cosas, entonces es más fácil que te pierdas. Por eso creo que hay que ir añadiéndole cositas poco a poco. Sí, y además a mí me pasa con muchos clientes y me pasa con alumnos también que son dueños de negocios, que son emprendedores y que se sienten mal porque me dicen, es que claro, yo que soy el que más conoce mi servicio o mi producto y no sé escribir los textos y se sienten como avergonzados o como mal por no saber hacerlo. Y yo siempre les digo, es que nos creemos que como sabemos escribir, como nos han enseñado en el colegio, tenemos que saber escritura persuasiva. Y le digo, eso es como si yo de repente escribiera una novela histórica o un artículo periodístico de investigación, que es escribir. Pero son diferentes técnicas de escritura y tenemos que aprenderlas y aplicarlas. No tiene nada que ver. Y además puedes darte cuenta, yo conozco a mucha gente que sabe hacer copy y que no le gusta. O sea, También. Hay gente que lo odia. Mi media de escribir, lo mismo entre clientes, no sé quién, no sé cuántos, son 3 o 4 horas al día. O sea, yo lo mismo estoy todos los días escribiendo mínimo 3 o 4 horas, como aquel que dice, mis espacios libres. Pero hay mucha gente que lo odia y que no le gusta escribir, entonces yo creo que es algo que te tiene que nacer de dentro y que si no, pues como decíamos antes, tienes que derivarlo. O sea, sí que creo que es una cosa que a día de hoy no puede faltar. Y ya no porque yo me dedique a ello, o sea, sino porque al final yo me encuentro con muchísimas páginas web, con muchísimas publicaciones en redes sociales que tú estás viendo desde lejos que no están funcionando porque no se está trabajando el copy. Y porque además estamos en un mercado hiper saturado. La competencia es absolutamente brutal. Entonces, si no conocemos técnicas para diferenciarnos, cualquier emprendedor, es que me da igual que vendas relojes, que vendas zapatillas deportivas, que seas psicólogo, que tengas una academia de inglés. O sea, es que te dediques a lo que te dediques. O te diferencias de tu competencia y eres capaz de decir qué vas a hacer tú para solucionar ese problema que tienen, o vas a ser uno más que vas a tener que competir por precio. Sí, totalmente. Por eso yo digo, a día de hoy es cuando es más importante toda esta parte. O sea, toda la parte ya de que lo mismo, bueno, el copy no ha pasado tan desapercibido, pero sí que es verdad que ahora es cuando también está cogiendo más auge, pero a día de hoy es muy importante. Evidentemente, toda la parte SEO continúa siendo importante, seguirá siéndolo siempre. Toda la parte de accesibilidad y usabilidad, aunque la gente no se quiera dar cuenta, también es importantísima a día de hoy. Y toda la parte de copy, neuromarketing, psicología del consumidor, etcétera, etcétera.
porque ahora mismo ya todas las empresas están haciendo de todo. Entonces, ¿qué es lo único que no están haciendo las empresas? Eso. Esa es la parte que todavía no está llevando todo el mundo. Y de hecho, yo es lo que siempre digo, solamente te tienes que fijar que las empresas que están poniendo en práctica estas cosas, tipo Amazon, Spotify, Coca-Cola, etcétera, ¿dónde están esas empresas? O sea, incluso Freshly, que yo hace no mucho hice un análisis de sesgos, etcétera, y ahora en un trabajo con unos alumnos hemos estado analizando toda la estrategia de la marca. Es una marca que lo está petando porque está utilizando todas estas cosas. ¿Puedes rescatar algún ejemplo para que vean más aplicado a marcas como es esta disciplina en grandes marcas? Y mira, por ejemplo, en Freshly, una de las cosas que analizábamos es lo primero, toda la parte, como comentabas tú antes, la coherencia es súper importante en toda la parte de psicología del consumidor, porque al final, si no se genera esa coherencia, el usuario va a desconfiar. O sea, si yo voy a un canal y la marca me dice una cosa, en otro canal me dice otra, me encuentro con diseños distintos, etcétera, eso genera desconfianza, genera incertidumbre y hace que el usuario no compre. Entonces, por ejemplo, si le quieren echar un vistazo, Freshly habitualmente tiene muchísimos canales, en todos los canales dicen más o menos lo mismo, los valores están hiper bien definidos, pases por donde pases. Y luego en la página web, si tú te pones a mirar, detectas un montón de sesgos cognitivos, como por ejemplo todo el uso de reseñas, el uso de anclajes, también la aprobación por parte de revistas, por ejemplo, Telva, que apruebe un producto para ejercer autoridad. O sea, trabajan muchísimo toda esa parte de sesgos cognitivos de distintas formas para generar esa confianza en el usuario. También te hablan mucho de las políticas de garantía, fechas de entrega para reducir la incertidumbre, que es otro de los problemas por los que los usuarios no compran. Entonces, trabajan muy bien todas las áreas con distintas estrategias. Es muy interesante todas estas cosas. Bueno, yo como publicista, claro, todo esto me fascina porque ahora me dedico al copy, pero lo he trabajado y el análisis de las marcas, de las grandes empresas y tal, es algo que me fascina. Y la gente... Y siempre lo he dicho, desde que yo tenía 25 años y estaba trabajando en agencias de publicidad, yo siempre decía, es que los clientes saben apreciar lo que hacen las grandes marcas, sin embargo, sienten que para ellos como que son pequeñitos, es que a mí eso no me vale, es que eso lo hace Coca-Cola y no es así. No, ni muchísimo menos. Yo he tenido y tengo clientes de todo tipo. Es más, yo suelo trabajar con agencias, principalmente. Casi siempre suelo trabajar con agencias porque es que además ya me enganchan, entonces ya establecemos colaboración a lo largo. Una vez que entras... imposible, ya es imposible. Pero con ellos trabajo clientes de todo tipo. Cuando digo de todo tipo, es una persona que la empresa es él, como me pasa a mí, que la empresa soy yo. Lo mismo, y trabajamos con ellos esos contenidos y también que las estrategias se adaptan. O sea, yo hay con clientes que los posts del blog, que era una cosa que no había hecho nunca, los trabajo con neurocopywriting. Trabajamos los posts con redacción SEO, con copy, con sesgos cognitivos, le metemos también parte de usabilidad, le metemos de todo. Entonces, que al final todas estas técnicas se van a adaptar y lo ideal es que se adapten al negocio en particular de cualquier persona, da igual que sea un negocio de una persona a que sea una multinacional. Vamos, esto para mí es el cierre perfecto porque es real, lo llevo diciendo eso 1000 años, es real y es cualquier persona que tenga un negocio, cualquier negocio, sea grande o sea pequeño, va a vender más, aunque venda, aunque no le vaya mal, va a vender más aplicando estas técnicas y si no vende lo suficiente, sin duda va a aumentar las ventas aplicando todas estas técnicas a sus textos y a sus soportes digitales. Así que, Salima, te doy las gracias. Ha sido un placer charlar contigo. Como ya me imaginaba, nos seguimos en redes, tenemos relación por ahí, por LinkedIn, incluso nos hemos visto recientemente en persona, así que te doy las gracias por tiempo y por tu conocimiento que nos has hecho ver aquí. Nada, muchas gracias a ti por invitarme. Espero que a la gente le sirva para conciencia y para empezar ya a ponerse en serio. Hacemos al final, todo esto es un poco, no sé si llamarlo labor pedagógica, pero es que cuando ves que algo funciona, como lo ves tú y como lo veo yo, es como vamos a darle difusión, contraten a quien contraten porque es que realmente
funciona y además es súper interesante conocer el cerebro del consumidor y saber cómo trabajar los mensajes para que le lleguen de la mejor manera. Así que bueno, de nuevo muchas gracias y nos vemos por ahí. Chao, muchas gracias.